Muchas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a empezar este diálogo titulado Dedicarse al cine en el Perú, tres visiones. Mi nombre es Sebastián Pimentel, yo soy coordinador general de la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo el enorme placer de tener conmigo a este magnífico jurado oficial, brillante, bello jurado oficial, compuesto por tres representantes de tres rubros cinematográficos en el Perú. Tenemos a Cindy Díaz, ella es actriz de teatro y televisión, bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación, con mención en Artes Escénicas por la PUC. Inició su carrera en cine con películas como Contracorriente, El Evangelio de la Carne y Rosa Chumbe. Ha protagonizado películas en Perú y en el extranjero, entre las que destacan Evelyn en España y Análogos en Chile. En televisión también ha trabajado en telenovelas como Todo es Prestado y en Perú en Luz de Esperanza, Colorina y Solo una Madre. También participó en la serie El Fondo y Sitio. En teatro ha protagonizado obras como Sabia y La Cándida Heréndira y Su abuela desalmada. Actualmente tiene por estrenar No abras la puerta y tiene también filmando una nueva película, Criaturas Frágiles. Juan Carlos Zugarelli, por otro lado, es crítico cinematográfico y periodista cinematográfico, comunicador egresado de la Universidad de Lima y del Diplomado de Marketing Digital de la Universidad de Piura. Es editor del blog Las Horas Rojas, redactor de Cine Encuentro y co-conductor de Sinestesia, el podcast. Miembro de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica, ha sido jurado de prensa en el Festival de Cine de Lima, el Festival de Cine al Este y la Semana del Cine de la Universidad de Lima, así como integrante del Comité de Selección de Películas Peruanas candidatas para los premios Oscar y Goya en 2007 y 2019. Es autor del ensayo Scorsese y Hollywood, el autor y la industria, que forma parte del libro El cine de Martin Scorsese, El sueño americano en claroscuro, entre la violencia y la redención. Y por otro lado tenemos a Mario Castro Cobos. Mario es director, escritor, cineasta, crítico de cine, ha dirigido 36 películas localizadas en su mayor parte entre el documental y el cine experimental. Dirigió un par de revistas, escribió en varias más, como Godard y Butaca San Marquina, y dirigió también un festival de cine llamado Lima Independiente. Trabajó en cineclubs, BCR, Cayetano Heredia, comentando y programando películas. Dirigió el blog de cine La Cinefilia No es Patriota. Ha dado talleres también en Residencia Otro Norte. Actualmente escribe para Lima Gris y Diario 1 y construye además por estos días un libro que lleva como nombre tentativo Tal vez novela. Bueno, muchas gracias a nuestros distinguidos invitados y quería empezar preguntándole a Cindy por su experiencia como actriz de cine. Yo tengo entendido que Cindy, tú empezaste en el cine, ¿no? Porque hay muchos actores que empiezan en el teatro y luego pasan al cine. Me gustaría que nos comentes cómo fue tu iniciación como actriz de cine, cuál fue también el reto que se te presentó en tu carrera como actriz para poder trabajar también en teatro, en televisión, y qué significó el cine como como tu experiencia formadora, ¿no? Formativa como artista también, ¿no? Muchas gracias, Sebastián, por tan bonitas palabras. Estamos muy contentos de estar aquí, de pertenecer a este festival junto con Juan Carlos y Mario, y sobre todo tener la oportunidad de hablar sobre el cine en el Perú desde nuestros rubros, ¿no? Como has dicho, yo comencé mi carrera haciendo cine, lo cual es bastante inusual, pero yo no lo sabía. Conforme iba haciendo cine me decían, sabes que no es normal comenzar por cine, ¿no? Por lo general hay una escalera ahí que incluso hace poco un chico que estudió conmigo en un taller que dicté me escribió y me dijo, a mí también me gustaría hacer cine, pero bueno, entiendo que primero se hace teatro, después se hace televisión y cine es lo último, ¿no? Y yo dije, no, ¿de dónde sacas eso? Yo comencé con Contracorriente, creo que
quizás me ayudó bastante el hecho de que siempre, o sea, yo ya tenía claro que quería ser actriz desde muy pequeña y de que quería dedicarme al cine. Me hubiera encantado poder comenzar en mi carrera desde pequeña, como muchos jóvenes actores que comienzan desde niños. Ahora tenemos pues una generación de actores jóvenes que hacen cine. Antes eso no había. Yo cuando comencé mi carrera se hacían a lo mucho 10 películas al año. Decir que quería ser actor o actriz de cine era casi una locura. Y que se te dé la oportunidad tan rápido, pues por eso decían, ¿no? Primero teatro, luego televisión y luego cine. Pero creo que me ayudó mucho no saber de esas escaleras, no saber que se hacía poco cine en el Perú. Yo diría que hasta fui muy inocente y que quizás esa ingenuidad me ayudó para comenzar a estudiar actuación y lanzarme sin ningún miedo a casas de casting y decir, hola, soy actriz, pero yo quiero hacer cine. Y se hacía más, era lo que se hacía publicidad que cine. Y como un poco que se me reían, pero claro, como yo no sabía, yo estaba muy segura, ¿no? Y lo loco es que desde que yo pisé una casa de casting para decir que yo quería hacer cine, justo tenemos un casting para un cortometraje. Justo tenemos un casting para una película. Y así fue. Entonces creo que es también buscar las oportunidades. Muchas veces he conversado con compañeros, ¿no? Que de repente me dicen, uy, yo también quisiera hacer cine, Cindy. Y le has escrito al jefe de casting, y le has escrito a tal productor, o has conversado, te has acercado a tal director, o fuiste a la avant premiere del estreno de esta película, o con qué director te interesaría actuar, ¿no? Entonces también el trabajo del actor empieza por salir de su zona de confort, salir de su casa, pararse, ¿no? Yo cuando empecé se enviaba el CV impreso con tu foto, ¿no? Y te presentabas físicamente en la casa de casting. Hoy en día mandas un mensaje por Instagram o por WhatsApp y mandas un video. Yo quería, si quisiera comenzar hoy en día haciendo cine, yo iría personalmente, por más que se mande un mail o un WhatsApp o algo, siempre es bueno, en el caso de los actores, que nos vean, ¿no? Y sobre todo ir tras las oportunidades, ¿no? Porque las oportunidades no van a tocarte la puerta, a encontrarte mágicamente, una palomita llega a tocarte la ventana, ¿no? Cuando uno quiere algo y tiene como trazado ese sueño, esa motivación la tienes como bien encarnada en ti, poco a poco van apareciendo las oportunidades y fue así como comencé a hacer cine, como comencé también a conocer, porque el cine es un trabajo en equipo, no depende solo del actor. Hay todo un equipo detrás, entonces saber por qué este director, para mí fue increíble, por ejemplo, escuchar por primera vez a Javier Fuentes León, cómo nació Contracorriente, y ahí darme cuenta, claro, nos estamos reuniendo todos porque a alguien se le ocurrió una historia en la cabeza y dijo, quiero filmarla, ¿no? Entonces yo quiero, a partir de esa experiencia que tuve con él, yo quiero escuchar de todo director cómo llegó a su mente esta idea por la que estamos todos congregados aquí. También quiero conocer a los miembros del equipo, ¿no? Al de luces, al de arte, al director de foto, a maquillaje, a vestuario, cómo así están haciendo maquillaje, dónde estudiaron, cuánto tiempo tienen en la carrera, ¿no? Y cuando vas compenetrándote con el equipo detrás, se siente que el trabajo es de todos y se siente una energía para contar todos al mismo tiempo una misma historia partiendo de un mismo código. Creo que el código
Ay, no sé si me estoy extendiendo mucho. No, por favor. Creo que el código, Sí, estoy hablando desde la perspectiva de actriz, ¿no? El código se unifica cuando hay ese entendimiento entre todos los que estamos involucrados haciendo cine. Y acá estamos. Fantástico, fantástico, Cindy. Si yo voy a hacer unas preguntas para iniciar las experiencias, que nos cuenten sus experiencias, sus trayectorias, y luego vamos a tener preguntas del público también. Así que yo creo que si hay tiempo, si hay tiempo. Sí, ahora quiero, justo tomando, Cindy, ese punto que tocaste de la idea, ¿no? Para hacer cine se necesita una idea en la cabeza, ¿no? Porque también hay una cultura cinematográfica, si tú quieres, más relacionada a lo que es el consumo del espectáculo, ¿no? Y se puede perder la noción de que el cine piensa que una película es también la expresión del pensamiento de un artista, hay ideas de un artista. No solamente es ir a divertirse, ¿no? El cine es una expresión artística, como una expresión artística es la expresión de un pensamiento también sobre la vida. Y precisamente ahí quería llegar a Mario. Mario empezó, y esto lo digo por conocimiento propio, porque nos conocemos hace mucho tiempo, como crítico de cine, ¿no? Hay directores que nunca hicieron crítica de cine, digamos, por lo menos escrita, ¿no? Pero Mario es un excelente crítico de cine, debo decirlo además. Es un excelente escritor. Y tú, Mario, no empezaste haciendo cine como director, empezaste como crítico y tuviste una buena etapa de crítico de cine, también de programador. Eras un hombre de ideas, digamos, cinematográficas que se veían en tus textos, hasta que pasas a dirigir tus propias películas, aunque son películas muy peculiares y en realidad hechas sin un presupuesto millonario. A ver, cuéntanos un poco cómo que quisiste dar ese salto a la dirección de cine en el Perú, además, ¿no? Claro. Hola, ¿cómo están? Bueno, el azar tiene que ver mucho con todo esto, ¿no? Una definición posible de lo que yo hago, una de las varias, sería películas, entre comillas, callejeras. Entonces me interesaba un cine más cerca de la vida. Luego también es obvio, ¿no? Aquello de la... ¿Y cómo diste el salto a hacer el cine, ¿no? O sea, porque tú, disculpa que te interrumpa, tú escribías y publicabas muchos textos, pero ¿cómo decides salir a la calle precisamente a hacer películas, ¿no? Claro. Mira, yo tenía muy clara la idea de que no tenía la menor idea de que yo podía hacer una película, porque amaba las películas me han dado mucho a un nivel personal. La palabra griega catarsis creo que viene a cuento, pero yo decía, no, nunca voy a poder hacer esto, más bien cómo admiro a la gente que es capaz de hacer esto y cómo quiero estar cerca de esto el mayor tiempo posible, ¿no? Es lo mismo que enamorarse, supongo, o sí. Pero, ¿qué pasó luego? Un poco como juego, un juego de crítico, y también en mí hay un arraigado instinto de dar la contra, no me lo puedo negar. ¿Cómo me dicen que se tiene que hacer una película? Bueno, y en el Perú, pero también en muchos otros lugares, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas, no? Necesitas mucho dinero, necesitas muy buenos equipos, necesitas actores consagrados, necesitas un guión. O sea, necesito todo lo que no tengo y que probablemente nunca voy a tener. Oh, qué tragedia, ¿no? Pero, digo, también soy escéptico de nacimiento y me dije, bueno, esto es lo que dicen estas personas, pero la mejor manera de probar si algo es verdad es ponerlo a prueba, ¿no? Entonces, un poco por juego, por espíritu de contradicción y otro poco por investigación, ¿no? Como diría Godard, ¿no? Cine de investigación, ¿no? Vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a hacer algo... Vamos a filmar escenas callejeras, a mí me gusta andar mucho por la ciudad, luego ya tenía una pequeña cámara en el bolsillo y andaba por la ciudad y simplemente grababa lo que me gustaba y dependía mucho del azar y me gusta observar a la gente.
digamos, soy una persona, o he sido, soy, no soy una persona entre tímida, introvertida, que no he tenido barrio, en fin, ¿no? Entonces es una forma como reconectar, ¿no? Entonces, ¿qué tal? ¿Qué, o sea, ¿cómo es la vida? ¿Cuál es la mirada de la vida? Me interesa mucho, quería rendir homenaje a un hombre que ha muerto ya hace un tiempo, no mucho, Jean-Louis Comolli, que es un teórico y cineasta francés. En una polémica, alguien le hizo una crítica fuerte, ¿no? Y él, en lugar de responder, de defenderse, de atacar a su vez, él dijo algo como esto, ¿no? Dijo algo así como: sí, todos estamos ciegos, o todos somos ciegos. Eso me encantó, porque empezar por el principio, que queremos y necesitamos ver, ¿no? Que el cine y la cámara es un ojo además del nuestro, que ve más que nosotros, que tiene más memoria que nosotros, ¿no? Todo eso me interesó mucho. Entonces, todas las teorías, todo lo que yo había leído, todo lo que yo había escrito sin dar importancia, se derrumbó como un gran terremoto, y estar confrontado con, digamos, con la vida, sin querer ser demagógico decir la vida, ¿no? Pero logré, he tenido suerte, ¿no? Podría decir como Kiarostami, que hay planos, que quiero compararme con Kiarostami, pero estoy de acuerdo con él en ese punto, porque yo lo he vivido, que hay planos que yo he grabado que en realidad no son míos. Todo estaba ahí, yo solo tenía que hacer clic y grabar, y que no me tiemble mucho la mano y cosas por el estilo, ¿no? Y que no se apague la cámara, no se me caiga, ¿no? Y ya estaban ciertas escenas. Entonces, ¿cómo es la vida, o cómo ha sido la vida en la ciudad de Lima en estos últimos años? Cómo hay cosas muy hermosas, cómo hay cosas terribles que uno puede ver en la calle. La calle también es lo impredecible, es el azar, el flujo de gente muy diversa, muy distinta, todo es muy contradictorio. Luego está el poder, la potencia de la imagen, ¿no? La estructura de la imagen, o sea, como diría Michel Eliade, ¿no? Que no es ni director de cine, ni crítico, ni teórico, sino es un sabio, un experto en mitología, ¿no? Él decía que las imágenes son multivalentes por su propia estructura, ¿no? Y que la realidad se manifiesta de un modo contradictorio, que no puede ser expresada en conceptos. Entonces, esa sed, esa hambre de vida, yo la satisfacía, digamos, o la enfrentaba grabando luz, ¿no? Porque uno, o sea, ¿qué es lo que grabas en realidad cuando grabas, ¿no? Grabas la luz, grabas las formas, ¿no? Podría citar a Montaigne, ¿no? Que decía que los movimientos del alma se dan a la par que los movimientos del cuerpo. Si estoy grabando almas, espíritus, al grabar manos, rostros, movimientos, ¿no? Claro, y todo esto también hay que entenderlo dentro de un cine que no es propiamente un cine de ficción, ¿no? El cine Mario, por lo menos así se inició, es más un cine que podría adscribirse a un cine ensayo o un cine documental ensayo. Y bueno, también yo sé que Mario ha tenido experiencias con actores y actrices, pero eso vamos a verlo después, porque tenemos que pasar a nuestro tercer invitado, que es Juan Carlos Zugarelli, un gran amigo mío, crítico de cine. Y ese es el rubro de los tres rubros, ¿no? Director, actor, actriz y crítico, el que menos suerte tiene con el público. ¿No? Ahora, Mario también es crítico de cine, así que él también lo sabe. La crítica es quizá el oficio más incomprendido del mundo cinematográfico, ¿no? Cuéntanos por eso, Juan Carlos, cómo surge en tu vida esta extraña profesión de crítico de cine, de periodista cinematográfico, pero sobre todo crítico de cine, y cuando tú dices, te miras al espejo y dices, bueno, tengo que reconocer que soy un crítico de cine. Buenas noches, gracias a todos y a todas que nos acompañan hoy. Gracias a Sebastián por la invitación. Es un placer estar con ustedes esta noche conversando sobre el tema que creo que más nos motiva a los tres panelistas, que es el cine, ¿no? Y
Como dice incluso el título del conversatorio, los tres desde distintas aristas nos dedicamos al cine y el cine es una parte integral de nuestra vida. En mi caso, a mí me gustó el cine desde chico, iba al cine con mis padres y veía las típicas películas comerciales de Hollywood, que son las que dominan nuestra cartelera. Y cuando entro a la universidad a estudiar la carrera de comunicación, empecé a llevar muchos cursos de cine, cursos de narrativa, pero cursos también de semiótica, de percepción, de historia del cine, que fueron abriéndome la mirada y demostrándome que que el panorama del cine era mucho más amplio que el cine que suele llegar a la cartelera comercial, que habrían otras formas de entender el cine, que habían otros tipos de cine posible y habían otras maneras de acercarse al cine, no solo como espectador, sino también como escritor, porque también siempre me gustó escribir mucho, aunque no tenía claro sobre qué era lo que yo podría especializarme escribiendo, pero logré unir esas dos pasiones, la de escribir y la de ser un espectador de cine, escribiendo sobre películas, ¿no? Recuerdo que uno de los cursos que llevé en la universidad tenía que ver con los géneros periodísticos, y uno de los géneros periodísticos es la crítica cinematográfica y es el periodismo cinematográfico. Y cuando escribí mi primera crítica, sentí que se había abierto el portal hacia un mundo nuevo, fascinante y desconocido, en el que yo dije, bueno, entonces para esto es que soy bueno, o de repente para esto soy menos malo que en otras cosas. Entonces, al poco tiempo de terminar la universidad, en esa época, estoy hablando de hace 20 años, casi 20 años, estaban muy de moda los blogs y decidí crear mi propio blog. Ya tenía la idea rondándome la cabeza durante bastante tiempo, hasta que se estrenó una película que me gustó mucho, que es Volver, de Pedro Almodóvar, quien de hecho es mi director favorito. Y esa película fue la que me motivó a abrir mi blog y dije, necesito poner por escrito todo lo que esta película me motiva, las lecturas que le doy, lo que esta película a mí me sugiere, de qué manera me interpela, de qué manera quiero poner por escrito todas estas impresiones y sensaciones, porque creo que el ejercicio de la crítica cinematográfica y el periodismo cinematográfico va por ese lado. Todos los espectadores nos enfrentamos a las películas de una manera distinta. Cada persona tiene un umbral cultural distinto, cada persona le encuentra una lectura o una interpretación o un análisis distinto a cada película y ninguna es más válida que otra. Al final yo creo que la conversación, el debate o el diálogo sobre una película se enriquece más bien cuando uno intercambia puntos de vista u opiniones distintas sobre una película. A mí me interesa muchísimo, siempre me ha interesado leer críticas de cine de todo el mundo. Leo a la mayoría de críticos en el Perú, pero también leo a colegas de distintas partes de América Latina y también de España, de Francia, los críticos de Estados Unidos, del Reino Unido, en fin. Me gusta leer a distintos críticos y ver qué es lo que opinan sobre la misma película que he visto y cómo se enfrentan ellos a la película y qué lecturas le dan, porque me interesa mucho saber cómo me paro yo en esa conversación. ¿Cuál es mi punto de vista frente a lo que ya se viene comentando sobre una determinada película? Y muchas veces de esa lectura se enriquece más mi punto de vista y puedo ser parte de esa conversación en la que yo argumento por qué para mí esta película funciona en mayor o menor medida, qué aspectos positivos puede tener, qué aspectos negativos, o de qué manera esta película también creo que es importante saber cómo separa esta película en la historia del cine y conversa con otras películas, conversa con la propia obra del director, conversa con la obra de otros directores, conversa con la cinematografía de otros directores. Y aunque no lo parezca, en mi caso al menos, el trabajo de la crítica suele ser bastante más metódico de lo que uno pensaría, porque no es solo el ejercicio de sentarse a ver una película y luego escribir sobre ella, sino que en mi caso trato de investigar, trato de leer bastante, no solo las distintas críticas, ensayos, opiniones que hay sobre la película,
Y no solo escrita, sino también ahora está todo el mundo de los podcasts, que es súper interesante también, sino investigar quizás sobre los temas de los que habla la película. Si es una película basada en hechos reales, si es una película biográfica, me interesa también conocer un poco la historia detrás de los personajes que se retratan ahí. Eso ocurre muchísimo también con el cine documental, por ejemplo. Investigar sobre el director, sobre los actores. Entonces, todo ese trabajo es un poco metódico y por eso a veces me toma un poco de tiempo llegar a la parte final, que es sentarme a redactar la crítica, porque antes de eso hay un trabajo de investigación, de lectura, de análisis, y cuando ya estoy sentado frente a la laptop para escribir, trato de ordenar mis ideas y tratar de plasmar por escrito qué sensaciones, qué ideas, qué impresiones me ha dejado la película en cuanto a los temas, en cuanto a aspectos más técnicos como la puesta en escena o el uso del lenguaje cinematográfico o tal vez las actuaciones, pero siempre con el interés de que, aunque sea una persona lo lea y pueda encontrarle algún tipo de valor a lo que se encuentra ahí, también me parece sumamente válido cuando no están de acuerdo con alguna opinión. Y como digo, se enriquece mucho más el diálogo cuando uno encuentra posiciones distintas y cuando podemos, incluso en el desacuerdo, de repente encontrar un terreno común en el que podemos quizás estar de acuerdo en algo, ¿no? Creo que finalmente una de las principales funciones del ejercicio del periodismo cinematográfico y de la crítica de cine es la formación de públicos, que es algo que a mí me ha servido también desde muy joven como espectador, que al leer muchas críticas he logrado descubrir a directores que luego se convertirían en parte imprescindible de mi cinefilia, y creo que a través de la crítica y de espacios como este Festival de Cine y los distintos festivales de cine que hay durante todo el año, uno puede acercarse a otros tipos de cinematografía, a otros tipos de hacer y de entender el cine, y cuando uno lee o escucha los comentarios o las críticas de un crítico, creo que puede, aunque uno no esté de acuerdo, puede tratar de encontrar cierto valor, quizás no en toda la película completa, pero por lo menos en una escena, en una imagen, en un diálogo o en algo con lo que tú puedes empatizar o con lo que puedes estar de acuerdo, ¿no? Y creo que ese es el gran valor del cine también, y lo decía, con esto ya cierro, lo decía el gran crítico de cine Roger Ebert, que las películas son máquinas de empatía, y creo que eso es lo valioso que nos da el cine. Fantástico, máquinas de empatía. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora voy a pasar a esta pregunta para los tres. Responden también en el mismo orden y luego pasamos a preguntas del público. La pregunta es muy concreta y tiene que ver con un poco el título, ¿no?, de este conversatorio. ¿Cuáles son para ustedes la mayor o las mayores dificultades en sus profesiones cinematográficas en el Perú hoy en día? Hoy, ¿no?, en estos tiempos. Cindy, ¿cuál sería, crees tú, la mayor dificultad a la que se enfrenta una actriz o la que te enfrentas tú como actriz en el Perú hoy en día en el mundo del cine, ¿no? Creo que cada vez se vienen haciendo más películas de diversos géneros. Eso es bueno, porque a comparación de cuando yo inicié, por ejemplo, que solamente eran 10 películas y esto es unos cuantos directores, ahora hay mucha más variedad. Hay cine regional, bueno, siempre lo ha habido, pero ahora hay mucha más llegada del cine regional aquí, a Lima. Últimamente hemos estado viendo estrenos más seguidos de cine, que básicamente es por el tiempo que les dan, más que ellos mismos deciden, ¿no? Pero creo que para los actores son encontrar las oportunidades para llegar al cine, ¿no? Hay muchos que todavía piensan que para llegar al cine hay que, ¿no? O el mismo lenguaje cinematográfico, porque ahora hay más talleres que te enseñan a actuar en cine, para cine, prepararte para cine,
y, y no es lo mismo, la mayoría cuando yo comenzaba era toda actuación escénica, ¿no? Entonces la diferencia entre el lenguaje de la escena y de la cámara es otra cosa, es totalmente distinto. La manera de trabajar también, ¿no? Porque hay un orden empieza la escena y prácticamente la obra la hace el actor, el de luces y el de música que van con su cuaderno al costado, van acompañando al actor para que narre, para que se cuente la historia, ¿no? En el caso del cine es todos al mismo tiempo, todos estamos ahí en el aquí ahora, en el presente, y creo que por más que haya más cine que se hace, también hay más cantidad de actores, hay una mayor preparación, ¿no? Entonces creo que todavía no hemos logrado esa industria que anhelamos. Todavía seguimos muy encapsulados en Perú. Afortunadamente para algunas producciones pues sí, se hacen coproducciones con España, con Argentina, con otro país, ¿no? Pero todavía no tenemos instalado, a diferencia de países cercanos, países hermanos cercanos, no tenemos instaladas las plataformas. Aquí sedes de plataformas que al lado sí están y además de hacer una película, haces una serie en el mismo lenguaje cinematográfico, pero para serie, ¿no? Entonces ahí pues hay más oportunidades, ¿no? Aquí todavía seguimos como toda, o sea, está creciendo, hay más filmación, ¿no? Pero también hay más actores. Entonces es como ambas cosas están ahí todavía. Creo que eso es lo más difícil, porque talento, el actor tiene talento. Que se las busca, la chamba del actor, es buscársela. Es una chamba que no termina nunca, ¿no? Pero las oportunidades sí, ese puede ser nuestro limitante. Perfecto, Cini, muchas gracias. Ahora, Mario, cuéntanos tú sobre cuál crees tú que es el mayor reto al que te enfrentas haciendo cine. Bueno, muy sencillo que las películas existan, porque lo que me decía el ambiente, el entorno o la estructura, la realidad es, tú nunca vas a hacer películas, no hay forma. Pero en esta época hipertecnologizada, donde hasta un recién nacido puede empezar a filmar su vida, ¿no? Desde su primer aliento, no existe defensa racional alguna, ¿no? O sea, no hablemos de cine de repente, hablemos de imagen, ¿no? De articulación de imágenes, de un discurso hecho con imágenes, o simplemente de imágenes sean lo que sean, ¿no? Alguien dijo alguna vez que en realidad el cine siempre había existido y que son nuestras imágenes interiores. O sea, todos hacemos cine, nuestra memoria es el montaje, todo puede actuar en el mismo plano, ¿no? Es la fantasía más loca hasta la realidad más agradable o espantosamente cruda que hemos experimentado. En fin. Entonces, eso es una fuerza, saber eso es una fuerza. Luego recuerdo haber leído a Alexander Struck, que él decía que un día un cineasta iba a poder, o que ese día ya estaba a punto de llegar, ¿no? Yo soy zurdo, debería ser así, ¿no? O sea, como un papel, uno apunta sus propios pensamientos, escribe una novela, un poema, lo que sea, así se puede hacer una película. Entonces, a mí me ha interesado el cine no como industria, no como negocio, sino como expresión personal, como arte, como algo más cerca de la poesía, de la filosofía, de la literatura. Me acuerdo mucho del ruso Alexander Sokurov. Él decía que el cine, esto es de lo más esperanzador y maravilloso, ¿no? Que el cine todavía no ha nacido, ni siquiera ha nacido, tiene muy poco tiempo como arte. Y él decía que el cine iba a nacer gracias a los que amaban a la literatura por encima de todo. Eso está de acuerdo con Herzog. Herzog estuvo en 2018 estuvo acá en Lima, yo justo estaba terminando de editar mi primer largo.
Y fue maravilloso, dijo todo lo que yo quería escuchar. Herzog. Qué maravilla, telepático fue casi. Él dijo algo que puede sonar muy pedante, horrible, no me importa. Dijo, yo veo algo que ustedes no ven. Y puso un ejemplo, ¿no? Que le dijo al director de fotografía, estaban filmando un documental, graba esto, donde había un animalito marino y había unos reflejos medio complicados, extraños. Y luego el productor quería quitar esa imagen. Dijo, no, primero hagamos una prueba con usted, con el público le encantó. Luego resulta que esa bendita imagen fue la preferida de la gente en ese documental. Entonces, y Herzog remataba, ¿no? Se dio toda la vuelta y dijo, sí, yo veo lo que otros no ven. O sea, entonces, yo no me voy a sumar alegremente con Herzog a eso, ¿no? Pero a lo que voy es que para mí el chiste era si tenía una mirada, si yo veía las cosas, si solo era raro en un sentido de excluido social, o si alguna peculiaridad psíquica o neuronal me permitía ver las cosas diferentes. Si tenía una mirada propia, de ahí no interesaba nada más, que no me viera ni mi mamá, no interesaba, pero si yo tenía una mirada personal y era algo para mí que ya podía morir tranquilo en mis propios términos. Luego parece, ¿no? Parecía que sí, alguna mirada personal tengo por ahí, ¿no? Entonces la dificultad esencialmente era siento que pierdo el tiempo haciendo esto o siento que realmente descubro algo, hasta que aporto algo. Ahora con la cuestión del dinero, tiendo a creer, con todo respeto, ¿no? Que las instituciones son homogenizadoras, normalizadoras, que no suelen ser democráticas, que tienen su agenda propia, y que yo estoy, por mi rabiosa independencia, si ustedes quieren, estoy excluido del juego, casi por completo. Bueno, que me hayan invitado aquí es una excepción. Confirmaría la regla. Pero en fin, ¿no? Entonces, claro, a mí me gustaría gente como Bergman o Fassbinder, amo a los actores, yo quisiera tener mi grupito de actores y pagarles, no sé, los sanduchitos, ¿no? Y por lo menos, y poder filmar horas, días, años, hasta que me muera, ¿no? Entonces, pero si hay alguna escena, por favor, vamos afuera, nos tomamos un café, una chela y no, si no, el crowdfunding rara vez resulta. Entonces, ya, tratando de hablar un poco menos chistosamente y para redondearle y terminar esta locución, el asunto principal es si puedes, si sientes que descubres algo nuevo, si hay alguien que de algún modo te agradece o comparte esa manera. Proust, por ejemplo, decía, ¿no? Que no puedes ver las mismas cosas, pero si tienes unos ojos nuevos, una mirada nueva, todo se transforma, ¿no? Entonces la cámara ayuda a ver, o sea, la cámara ve cosas que tú no ves. Por ejemplo, grabando me pasa lo siguiente, ¿no? Veo con la cámara que tiene una calibración particular, ¿no? Veo prácticamente lo que veo con mis ojos. En otra se ve más en la cámara, o sea, queda mejor en todos los sentidos o en varios sentidos, ¿no? Y en otra queda horrible, y en otra, que es la más rara, ves otra cosa. O sea, no sabes bien lo que ocurre entre la maldita cámara y tú, y el ángulo y la luz. Y luego he grabado cosas que ya no existen, es la misma ciudad, sin embargo está en perpetua transformación, sobre todo una ciudad como Lima, que es donde he grabado principalmente. Entonces tú vas al mismo lugar y todo es diferente. O sea, incluso grabas y lo que sientes, lo que ves, la gente que va, que viene, claro, es diferente. Es el cine como un instrumento de revelación, ¿no? Y de descubrimiento de la realidad, de conocimiento de la realidad, ¿no? Y quería acotar, decir que tú también has estado mencionando el tema del el impacto de tu trabajo respecto a un público que de repente no es muy grande, pero que
eventualmente puede conectar con la poesía que hay en tu trabajo, ¿no? Este es el tema, pues, de qué grande es el público que tiene el artista, que tiene la actriz o que tiene el crítico, ¿no? Por eso, para que podamos hablar todos también y luego ya van a venir las preguntas del público, ahora sí, terminamos esta ronda contigo, Juan Carlos. El reto más difícil de un crítico hoy en día, en un mundo cinematográfico donde hay tantas redes, donde el cine se ha convertido en algo que se consume en casa, ¿no? Y donde la crítica ya no está en un periódico impreso, sino de pronto, antes era difícil acceder a un medio de expresión impreso o a un periódico, a una revista para empezar como crítico. Ahora, con las redes, todos son críticos, ¿no? Entonces, un poco yo creo que los retos de ahora para el mundo del cine, y eso va para todos, creo, los rubros, es que parece que todo fuera muy fácil de hacer, muy inmediato, ¿no? Pero no es así del todo, ¿no? Bueno, Exactamente. Bueno, como bien vienes de explicarlo, vivimos en la era de la inmediatez. Antes, el rubro de la crítica cinematográfica era un rubro hasta cierto punto cerrado, elitista, excluyente. Solamente unos pocos afortunados lograban tener la oportunidad de ser considerados críticos porque escribían críticas en los diarios de circulación nacional y eran muy pocos. Y de pronto, hace poco más de 20 años, la cuestión se democratiza un poco con la apertura de los blogs. Luego viene la explosión de las redes sociales y las páginas en distintas redes sociales donde todos quieren escribir sobre cine, todos quieren abrir su canal de YouTube para poder comentar películas. Hoy en día lo vemos con la explosión de canales de TikTok donde también se comentan películas. Los podcasts sobre cine. Entonces, hoy en día se ha democratizado al punto de que ya hay un mar infinito de voces que hablan y escriben sobre cine, pero ahí creo que es válida hacer la diferenciación de cualquier persona que comenta una película en una cuenta de TikTok o de Instagram es automáticamente un crítico de cine. Lanzo la pregunta porque muchas veces, incluso me lo han preguntado, ¿no? ¿Cómo ves tú la, entre comillas, competencia con los TikTokers de cine o con los creadores de contenido, los influencers especializados en cine? Y si bien es cierto, respeto mucho su trabajo y respeto el hecho de que tengamos un punto en común que puede ser la pasión por el cine o difundir el cine, creo que hay que diferenciar que muchas veces el trabajo que ellos hacen suele ser de difusión. A ellos muchas veces les llegan las notas de prensa de las distribuidoras, de las majors, y difunden las herramientas de marketing de las películas, el nuevo tráiler de tal película, el afiche de tal otra, pero no hay un análisis cinematográfico mucho más profundo donde puedan hacer un ejercicio de crítica o de analizar la película o de analizar el lenguaje cinematográfico. Creo que su trabajo va por otro lado. Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que el mayor reto para los críticos está en lograr que se revalorice nuestro trabajo y de que se haga la diferenciación de el tipo de trabajo, como decía en mi intervención anterior, mucho más metódico, y todo el trabajo de investigación y análisis que hay detrás para poder escribir una crítica y para poder dar a conocer la perspectiva sobre una película, sobre todo tratar de encontrar un público, como bien decías, en la era actual donde se busca la inmediatez y se busca que los TikToks o los Reels o los contenidos, como le encanta decir también a los creadores de contenido, los contenidos sean digeribles, sean fáciles de ver, que los videos sean muy rápidos. Y yo creo que uno tiene que a veces luchar contra la corriente y decir, un momento, o sea, si quieres consumir cosas que sean tan digeribles, perfecto, estás en todo tu derecho de hacerlo, pero yo no tengo que adaptarme necesariamente a que mi contenido, entre comillas, mi crítica, tiene que ser algo de un minuto solamente para satisfacer las demandas de ese mercado o del público que está acostumbrado a eso, ¿no? Perfecto que haya mucha gente que lo haga y bien por ellos, pero yo escribo críticas y es lo que sigo haciendo.
también he tratado de adaptarme a los nuevos medios, conduzco un podcast y ahí puedo conversar sobre cine y también me siento como pez en el agua, pero mientras me siga apasionando el cine y me siga apasionando escribir, voy a seguir escribiendo sobre películas, ¿no? En algún momento, una conversación hace un par de años, tú me hiciste reflexionar sobre ese tema y me dijiste, bueno, la crítica cinematográfica también es un arte, porque forma parte de la escritura. Y me dijiste, tú también eres un escritor. Y hasta ese momento yo nunca me había visto a mí mismo ni me consideraba un escritor, pero dije, bueno, es cierto, o sea, escribo y finalmente la crítica cinematográfica también es un arte, también es un género literario que creo que hay que revalorarlo y hay que tratar de entender las posibilidades que nos da para poder acercarnos a él y tratar de entender el cine desde otra mirada o verlo con otra perspectiva, con los ojos de otra persona que nos ayuden a enriquecer el análisis que nosotros podamos tener de una película. Perfecto, Juan Carlos, excelente, muy claro. Creo que tienen mucho más que decir los tres, pero me gustaría conocer las preguntas del público, que siempre son, creo, muchas veces las más interesantes. Acá hay una pregunta. Gracias. Buenas noches. Como una idea que justo por los comentarios ha surgido, y pretendo que sea una reflexión o parte de un aporte para el debate. Creo que aquí en los tres está el tema de que simplemente que si queremos dedicarnos al cine, hacer cine, estar en el cine, es atreverse, ¿no? Tomar la iniciativa y dar el aventón, ¿no? O sea, las herramientas están disponibles en estos tiempos, ¿no? La posibilidad de hacer cine son más prácticas que lo que era hace 50 años, por decirlo, ¿no? Y eso, bueno, justamente quiero poco rápidamente hacer esa revisión, porque hace 50 años era realmente difícil. La generación de hace 50, que ahora ya son los veteranos como Lombardi, Tamayo, Lucho Llosa, que comenzaron en esa época gracias a una ley, etcétera, y que comenzaron con cortometrajes y que le permitió practicar, ensayar y proponer cosas muy variadas, documentales, de ficción, y fue poco a poco desarrollándose y formando un cine peruano, ¿no? Y en los 80 todo eso explotó, se creó un público disponible y atento a ese tipo de cine. Como bien decían, era difícil, era bastante forzado, porque se hacían 3, 4 películas todavía en esos tiempos al año, pero había un público. Y toda esta evolución que ha tenido a través de estos años ha permitido que aumente la oferta, aumente el grupo de gente que se dedica al cine, porque entre los que quieren expresarse o quieren entrar al negocio, o simplemente eso, o manifestarse a través de este arte, lo han conseguido igual con mucho esfuerzo. Entonces, mi reflexión es que en estos últimos años, ya en este siglo, por todo el desarrollo tecnológico, hasta qué punto el cine o la gente que se dedica y entra en este oficio ya como profesión ha tenido esta facilidad de la tecnología actual, porque todas las semanas se estrena una película peruana. Hace 50, 30, 40 años, como era una vez al mes, en el mejor de los casos, ¿no? Todas las semanas se estrena una película peruana y terminamos que hay 30, 50 películas. En el balance hay 40, 50 películas más de las películas que se han estrenado por forma alternativa en otros medios, en otros circuitos. 40, 50 más en regiones que no se sabe que existen y que aparecen después. Hay una gran cantidad de gente que se dedica a esto, pero el tema es hasta qué punto, como ocurre ya en nuestra realidad, en lo social, en lo político, en lo económico, hasta qué punto se ha informalizado la creación, la reflexión del cine. ¿Qué tan formal hemos sido hace 50 o 30, 40 años? ¿Y qué tanto seguimos
hemos entrado en una formalidad o estamos muy informalizados en la producción. Claro, perdón, sí, tu pregunta, entonces, voy a tratar de sintetizarla, es, a diferencia de hace 3, 4 décadas, donde se hacían muy pocas películas peruanas, ahora se hacen muchas películas, pero ¿te parece que se ha informalizado la producción? Y tu pregunta tiene que ver con si es un problema que se haya informalizado la producción. Si esta producción en abundancia es una informalidad o es una parte del desarrollo de un negocio, de una industria. O sea, si esa informalidad y con la abundancia de películas está creando una industria peruana o un público para el cine peruano, un público grande para el cine peruano, ¿es un poco la idea? Sí, bueno, el hecho de que existe una gran demanda o oferta de películas. Una gran oferta significa que hay un público, variedades y calidades. ¿Hasta qué punto es una formalidad eso? ¿Hasta qué punto es positivo, digamos? ¿No? No sé si alguien quiere... Bueno, depende de la concepción del cine que tengas, ¿no? O sea, hay una diversificación y hay una reconceptualización. O sea, el concepto de lo que es una película puede variar históricamente hablando, ¿no? Entonces, yo soy un ejemplo, no tengo más remedio que decirlo. O sea, hace unos años lo que yo hago, la gente diría, oh, eso no es una película, estás loco tú, ¿no? Ahora es menos defendible eso. O sea, digamos, el arte moderno ha puesto en crisis todo. Obviamente, es una manifestación de la crisis general, ¿no? De la civilización occidental y bla, bla, bla. O sea, si todo está en crisis, bueno, ¿cómo esperar que el cine no esté en crisis? De otro lado, claro, lo que mencionaste, ¿no? Que la tecnología digital, ¿no? Se hicieron acá en Perú tanto blogs de cine, ¿no? Como mencionó Juan Carlos, y también hizo el suyo, también hizo el mío, que tiene un nombre peculiar, La cinefilia no es patriota. El subtítulo era dedicado al cine peruano que aún no existe. Era para fastidiar, pero también teníamos un punto, ¿no? Que era gente mirándose mucho el ombligo, y el cine era mucho más amplio. O sea, yo no amo primariamente el cine peruano, yo amo primariamente el cine, o amo primariamente a alguien, quien sea, aunque tenga 5 ojos y 3 sexos, pero que me diga algo estimulante sobre la vida, o sea, que me haga sentir más vivo, que me lleve a distintos lugares emocionales, mentales, intelectuales, más allá de las etiquetas, ¿no? Entonces sí creo que todos podemos consensuar en que aplaudimos la diversificación, aunque esa sea como medio caótica, informe o informal, más o menos como tú lo denominas. Entonces creo que es un caos alegre con todo, ¿no? Claro, el tiempo es cruel, es un gran juez, y al final de las muchas películas quedarán 2 o 3, pero bueno, así es el juego. Yo creo que lo que pasa en este momento con el cine refleja que puede haber diversas motivaciones por las que uno decide filmar una película, y esto es totalmente válido, pero creo que el cine sigue existiendo porque hay una pasión por contar historias, a pesar de no tener los recursos, a pesar de no tener las políticas adecuadas que logren, que se hayan puesto como objetivo. No, el Perú también va a ser el Perú tiene que convertirse en un país que se caracterice también, además de la gastronomía, por el buen cine que hace, porque en el Perú tenemos talento actoral, talento de dirección, pero lo que falta es la inversión, es las apuestas. Entonces, todos estos estrenos que están viniendo, no es porque también pues los directores digan, sí, mira, nosotros 3 hay que estrenar en septiembre, ¿no? Qué bacán, todo el inicio. Yo no, es porque, claro, el cine les dice, este es el espacio que tienes, lo tomas o lo dejas. Si lo dejas, viene otro y estrena. ¿Y a quién te vas a quejar? ¿A quién le vas a decir?
¿Estamos protegidos por quién? En realidad creo que yo no diría la palabra informal, yo diría que todavía el artista y el cine es muy vulnerable en el Perú y que existe porque somos recios, porque existe un amor por hacer cine, no solo en todo el Perú. Entonces, no sé, me gustaría decir que hay que seguir teniendo fe de que las cosas van a mejorar. Yo creo que el presente dirá nuestro futuro, nada más. Yo quisiera agregar que el último año, no tengo el número exacto, pero son alrededor de 80 películas peruanas que se han estrenado según datos de la web Sin Encuentro, que hace un mapeo anualmente de todos los estrenos que se hacen, ojo, no solo en la cartelera comercial, sino también en los festivales de cine, en espacios alternativos, cineclubs, en todo el país, no solo en Lima. Yo creo que es positivo que ese crecimiento y esa diversificación que hay en el cine peruano, porque antes el cine era un arte mucho más elitista que se concentraba en pocas manos, de Lima, un cine hecho por hombres, de Lima, y hoy en día tenemos muchas más miradas. Cine hecho por hombres y por mujeres, cine hecho por disidencias, cine hecho en las regiones, cine experimental, cine documental, y es positivo que tengamos todas esas miradas que enriquecen todos los distintos cines peruanos. Y creo que hacer cine en el Perú, desde el punto de vista de la dirección, de la actuación e incluso de quienes nos dedicamos al ejercicio de la crítica o del periodismo, es un acto de resistencia. Porque en un momento como este estamos remando contra la corriente de distintas fuerzas censoras que quieren quitar todos los estímulos para el cine, que quieren censurar qué cosa se puede hacer o no en el cine. Entonces, actualmente hacer cine me parece un acto valiente, me parece un acto de resistencia y seguiremos haciendo ese acto por pasión y por una cuestión de principios, porque finalmente el cine también es un espejo de nuestra identidad, de nuestra cultura y nuestra memoria. Y mientras tengamos identidad, cultura y memoria, va a seguir existiendo el cine. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Excelentes tus declaraciones. Tenemos una pregunta ahí. Sí, buenas noches. Bueno, como el tema de dedicarse al cine en el Perú, quiero recordar y para poder poner en el contexto, porque es un tema interesante. En el Perú no existe una facultad de cine. Disculpa, ¿puedes elevar un poquito la voz? No te escuchamos bien. En el país no existe una facultad de cine. Partiendo de ahí, suena curioso dedicarse al cine en el Perú. Y yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Por qué la gente que se dedica al cine no reclama eso? ¿Por qué los actores no reclaman eso? Hay facultad de letras, universidad de música, Bellas Artes es universidad ahora, entonces, pero no existe una facultad de cine en el Perú. Valoro bastante la formación autodidacta de muchos directores, pero yo creo que es importante también exigir desde cada posición que ocupa el crítico, los actores, los directores, que esto se vuelva más académico, más profesional en todo sentido. Porque vamos a estar en los años que vienen tratando de entender qué es realmente el cine y por qué tampoco hasta ahora tenemos una Cinemateca Nacional. ¿No? Son cosas que no nos preguntamos. ¿Por qué a quién no le conviene tener una memoria y esa memoria convertirse en patrimonio? Porque hasta ahora lo que se construye, como se conoce como cine peruano, para mí son en su mayoría cosas mal hechas. La mayoría, pero no todo. Felizmente hay trabajo de calidad y gracias también a directores que han salido fuera del país a estudiar cine. Desde esa mirada, ¿cuál sería digamos, su comentario de cada uno de ustedes respecto a esa ausencia de formación académica en todo el país? Bueno, sería hermoso poder responder esa pregunta de manera satisfactoria, ¿no? Para empezar, ¿no? En verdad, yo poco podría decir al respecto, porque yo me decanté por algo personal y eso es
que las películas existan, que las imágenes que yo necesito personalmente grabar, mi relación con el mundo, mi relación con Lima, mi relación con las calles, las películas que construyo, donde se ve la injusticia social, los contrastes fuertes, ¿no? El registro documental a veces es puro, duro, crudo, a veces pueden generarse, claro, planos estéticamente más importantes, no sé. Pero claro, eso tiene que ver con la comunidad cinematográfica, es una responsabilidad, o sea, somos culpables como comunidad cinematográfica, o somos responsables, por usar esa palabra tan cristiana, ¿no? Somos también responsables, ¿no? Bueno, pero, no sé, la situación política es un desastre, ¿no? Cada vez comprobamos que se puede caer más y más bajo, ¿no? O sea, como el abismo no tiene fondo, pues niños y niñas tenemos para rato. No sé, más o menos el diagnóstico rápido, generalizado de la situación peruana, ¿no? Ahora bien, quiero contarles una anécdota. Un amigo que ya no está entre nosotros, que ya murió, que perteneció al CONACINE durante un tiempo, me hizo un comentario. Ahora, es difícil para mí decirlo en el sentido de que no está él para ratificarlo, o de repente no lo ratificaría porque no le gustaría decirlo. Él, como directivo de CONACINE, le propuso a los otros miembros de esa institución, Olores DAFO, pero ¿por qué no destinamos parte del dinero, por ejemplo, a comprar o alquilar el cine Romeo Julieta, que está ahí disponible, hace años, ¿ya? Y pasamos películas peruanas todos los días, en varios horarios. Educamos a la gente, o sea, ya establecerán alguna relación que sea de odio, ¿no? Y será para que luego se mejore, digo yo, ¿no? Y el odio tiene algo de amor frustrado también, así que vale, como dicen los españoles, ¿no? Entonces, hagamos eso y la gente de algún modo va, o sea, la crítica, la función de la crítica. Creo que Marco Avilés hace poco puso en su muro de Facebook, no lo dijo así, pero a mí me gusta decirlo, lo voy a decir como me gustaría que lo hubiera hecho él y hago mía sus palabras, ¿no? O sea, la gente está loca o es tonto, ¿qué les pasa? Porque uno, en una cultura democrática, uno tiene el derecho a criticar a todo lo que se mueva, todo lo que respire. Me acuerdo que Octavio Paz decía que la crítica, o sea, que para la crítica nada es sagrado excepto el derecho de criticar. O sea, no hay progreso, no hay evolución, no hay nada de nada si no hay crítica. Es un pensamiento libre dentro de los condicionamientos que podemos tener los pobres seres humanos, ¿no? Entonces, a lo que iba Marco Vilés, que les menciono, es que la gente se molesta, se ofende, se deprime o te quiere banear porque su película, su libro, su perfo, su pintura, o sea, uno como crítico dice, bueno, esto no me parece, eso no me parece, ¿no? Entonces parte de la evolución. Entonces, otra cosa más, ¿no? Yo estuve en la formación de la Asociación de Críticos de APRESI, que querían pegar un poco con babas cosas irreconciliables, ¿no? Que eran distintas, ¿cómo lo digo? Distintas vertientes, ¿no? de la crítica, ¿no? De un establishment que defendía películas que no eran muy defendibles, no, ya sabemos quiénes son, no vamos a repetir, y otros que éramos, ¿no? Como que queríamos, oigan, que tienen, no se pasen, ¿no? Entonces, yo como uno de los miembros fundadores de esta asociación de críticos APRESI, pero ¿por qué no hacemos una discusión entre todos? A ver, nadie se va a morir, ¿no? Bueno, si alguien le va a meter cardíaco opina, ¿no? Pero en términos generales a nadie le va a pasar nada si discutimos civilizadamente, o sea, como se han hecho en otros países, ¿no? ¿Qué pensamos del cine? ¿Quién es quién piensa qué? ¿No? Nadie dijo nada. Eso quedó pendiente. Entonces, lo siento, si la comunidad cinematográfica es suicida, yo no pongo mi firma en la suma.
Entonces no me quedó nada más que la del llanero solitario, la del lobo estepario, y así será hasta que sea. Ahora, claro, sé que es un problema general, que es muy grave, ¿no? Que no haya cinemateca nacional, bueno, y la cinemateca de mi gran amigo Sebastián dirige, es como que está haciendo los grandes esfuerzos, ¿no? Pero bueno, es un reflejo del Perú. ¿Qué te puedo decir? Arriba Perú. Bueno, yo quiero precisar que yo soy parte actualmente de APRESI, de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica, y como parte de APRESI nosotros formamos parte del colectivo de defensa del cine peruano, y una de las cosas que se solicita es justamente la creación de una cinemateca, ¿no? Es un crimen que casi todos los países de la región tengan una cinemateca. México tiene como 4, creo, solamente en la Ciudad de México, y Perú no tiene, y es una deuda pendiente. Pero como bien dice Mario, es reflejo del país en el que nos ha tocado vivir, y que la clase política y todos los gobiernos que hemos tenido, sea de un lado o del otro, nunca les ha interesado el arte, la cultura y el cine como un tema prioritario, ¿no? Y eso ya es un tema estructural muy difícil de cambiar, pero de que se hace la lucha dentro del sector cinematográfico, se sigue haciendo la lucha, como dije en mi intervención anterior, hacer cine, dedicarse al cine, incluso desde la crítica, es un acto de resistencia, y hay muchas luchas que se siguen pidiendo, como el tema de la actual ley de cine. En fin, hay una serie de cosas que nosotros venimos reclamando, pero hay que seguir tratando de concientizar al público de por qué es importante que haya una cinemateca, por qué es importante de que hayan estímulos para el cine, por qué es importante que exista el cine regional, por qué es importante que exista el cine peruano y que se valorice el cine peruano en toda su diversidad. Y respondiendo también un poco a tu pregunta, sí considero que es importante que haya una formación académica y profesional para poder especializarse en el cine, como hay en otros países, pero también creo que la formación académica no garantiza que de eso salga una buena película o un buen director. Tenemos casos, sin mencionar ejemplos, de directores que tienen la mejor formación académica y no hacen buenas películas, y tenemos gente autodidacta que hace películas maravillosas, porque son películas que conectan con la realidad y que nos muestran un mundo que puede estar completamente alejado de nosotros en el tiempo, en el espacio, pero que nos cuenta una historia con la que nosotros podemos identificarnos y con la que podemos empatizar. Para no mencionar casos peruanos, en casos extranjeros tenemos el caso, por ejemplo, de Quentin Tarantino, que es un enorme cineasta y que él no ha pisado una escuela de cine, no ha llevado cursos de cine, y hace películas que conectan con espectadores a nivel mundial. Entonces creo que entre los múltiples problemas que hay en el cine en el Perú, no diría que arriba de la lista está profesionalizar o que todos los directores tengan la mejor formación académica. Creo que los temas más urgentes van por otro lado. Excelente, excelente, Juan Carlos. ¿Tú, Cindy, quieres decir algo más para cerrar? Porque creo que ya la hora nos está ganando. Hay una pregunta por ahí de Silvia y del joven. Ajá. Sí, ya con eso cerramos porque se acerca la medianoche. Sí. Empieza tú y luego Silvia. Sí. Sí, ¿me escucha? Sí, muy bien. Sí. Bueno, buenas noches ante todo. Justo de lo que estaba escuchando, con los comentarios acá de los señores, quería decirte que sí, o sea, yo me dedico al cine, ¿no? A pesar de mis 19 años, he empezado, creo que con un pie derecho. Quizás tú, Juan Carlos, sabes, pero en la Semana de Cine, soy alumno de Lima también, tuve la oportunidad de ganar Porto Boleto. Primer puesto, mejor guión y mejor dirección. Esto se dio gracias a una comunidad en la cual pertenezco, que para mí es mi centro de rendimiento cinematográfico, ¿no? Mi facultad de cine, ¿no? Que se llama Colectivo 26, Secretaría Católica, y es una comunidad en la cual llama a un montón de alumnos de diferentes universidades, así sea un estudiante o no, que tengan las posibilidades o no, para que entres a esta comunidad y muestres en la pantalla tu historia que quieras contar. Y eso es importante, pues, ¿no? Porque a veces muchos chicos o chicas tienen la oportunidad, ¿no?, de estudios, ¿no? Y esta comunidad se da mucho de lo que escuché, pues, ¿no?
y en sí el título, ¿no?, de que hace el cine en el Perú. Yo creo que con esta comunidad a la cual yo pertenezco, las cosas van a cambiar, ¿no? Considero que hay mucho talento, ¿no? Justo también un compañero mío de Católica vio su corto y se va a festival en el Festival de Cortos de Vista, si no me equivoco. Y es un poco de potencial que tenemos. También hay chicos que tampoco, o sea, se estudian otra cosa, ¿no? Hay unos que son de medicina, otros de ingeniería y sistemas, pero igual tienen esa pasión por el cine, ¿no? Ya sea en cualquier rol, ¿no?, sonido, montaje, lo que sea, pero igual quieren estar ahí, ¿no? Yo entré en esa comunidad sabiendo nada, absolutamente nada, más que 2 años de formación doctoral, nada más. Y bueno, que ahora se me ha dado esto de nada. Todo mi aprendizaje ha sido de eso, de relacionarme con personas que aman el cine, que hacen cine. Nosotros mismos nos hacemos polladas, filmamos bodas, bautizos, buscamos nuestro propio presupuesto, ¿no?, para hacer nuestras historias realidad, ¿no? Y es algo muy independizado que nos hemos inculcado nosotros mismos viendo la realidad que tenemos. Y eso, pues, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho que, así como se dio esto, que me comentan algunos compañeros que fue hace 2 años, me hubiera gustado que se hubiera iniciado desde, no sé, desde los 2000, 80, 90, ¿no? Que se haya formado una comunidad así. Y yo, desde mi punto de vista, veo un gran potencial, ¿no? Y yo creo que definitivamente va a cambiar el cine. Muchas gracias por tu intervención. Sí, ahora Silvia, ya con esto cerramos. Buenas noches. Rapidito me pregunta para que responda porque estamos ocupados. Es solamente un comentario de lo que dijeron hace un momento sobre las críticas de los influencers y de los críticos preparados, ¿no? Hablo ahorita no con mi corazón de actriz, sino con mi corazón de pedagoga. Generalmente los que leemos las críticas de cine somos quienes nos gusta el cine, quienes asistimos a todas las películas que podamos, cuando tenemos tiempo de escuchar, ¿qué hacemos? Cine. Y pues, a ver, tratamos de ver todas las películas que podamos. Pero realmente nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que la población crezca, ¿no? La población que vea cine crezca, y no que siempre seamos los mismos los que vayamos al cine. Y sin embargo, los influencers que hablan de cine tienen más llegada, tienen más público. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta eso. ¿A quiénes queremos llegar? ¿Que nuestra población seamos siempre los mismos o que crezca? Entonces, yo creo que ahí también los críticos, la crítica debe replantearse cómo llegar también a ese público que no sabe de cine y que sin embargo está escuchando los influencers, que son muchísimos, ¿no? Quizás porque el lenguaje es más técnico, quizás porque la manera de afrontar los problemas es para las personas que solamente vemos cine. O sea, yo creo que hay que ver también de la parte de la pedagogía, ¿no? De cómo llegar también a otros públicos. Eso nada más. Muchas gracias, Silvia, por tu excelente comentario. Y dada la hora, quiero, por favor, pedir un aplauso para nuestros 3 fantásticos invitados. Gracias a Cindy, Juan Carlos y Mario. No sé si quieren decir algo para despedirse, para terminar. Sí. Hay una frase, ¿no? El poema más oscuro fue escrito para todo el mundo. Hay otra frase, esta es de Oscar Wilde, lo voy a decir. Ningún artista debe intentar ser popular, es el público el que debería intentar ser artista. Y lo último es que el arte sí es elitista, el artista es el guía de la percepción, eso no es cualquier cosa y se olvida. También es un educador del pueblo, como tú dices, con esto de la pedagogía, ¿no? Que son los griegos y todo esto, ¿no? O sea, el arte sí es elitista, pero el acceso al arte sí debe ser democrático. En ese sentido, sí, con la pregunta de Edwin de hace un rato, que sí se le debe enseñar a la gente, ¿no? Y aún más importante, ¿no? Lo decía Ortega, siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes. Exacto.
Lo último que podría decir es que creo que el arte se va a sostener en la medida en la que se siga haciendo con total profesionalismo, exigencia y que no tenga miedo de hablar. Porque creo que el miedo de decir, no, mejor no digo porque se van a molestar, de ahí de repente puedo incomodar, de ahí de repente hasta no me llaman, ¿no? Eso hace que sigamos atrás en varios aspectos, ¿no? Pero si no tenemos miedo de hacer escuchar nuestra voz, de dejar de pedir permiso, de ser profesionales y de ser exigentes con nosotros mismos y aceptar las críticas, dejando el ego detrás, tanto actores como cineastas, vamos a seguir haciendo crecer nuestro propio nivel. Gracias, Silvia, por el comentario. Estoy de acuerdo contigo en que debe haber pedagogía. Como decía, creo que una de las labores fundamentales del crítico también es la formación del público. Creo que hay que diferenciar un poco dos vertientes dentro del ejercicio del periodista. Una puede ser la labor de informar, de difundir. Yo personalmente trato de difundir e informar sobre todos los estrenos de cine peruano que hay, todas las películas peruanas que llegan a la cartelera. Ese trabajo es un poco más, entre comillas, objetivo, porque es presentar al público la información de todos los estrenos que llegan. Eso me parece interesante porque la riqueza y la diversidad del cine peruano debe darse a conocer. Pero hay otra parte que ya no es información, sino es crítica y es análisis, y ese trabajo es distinto porque consiste en el análisis, en la interpretación de las películas, y creo que allí no hay que caer en el peligroso juego de tratar de agradar a todo el mundo, de llegar a todo el mundo. Bueno fuera si a toda la gente le interesara la crítica cinematográfica como género literario, pero sí creo que a través de la crítica también uno puede seguir formando públicos y motivando al público a interesarse por el cine peruano, por supuesto, pero también por todo el cine en su diversidad. Excelente, muchas gracias. Un aplauso final ahora sí, y les agradezco mucho su presencia a nuestros brillantes panelistas y sigan con el Festival de Cine Europeo, que todavía tenemos unos días más. Gracias.